Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Jesús ha resucitado. Qué expresión tan bonita la que emplea el Papa Francisco. Jesús, eres el rostro de la misericordia del Padre. Contemplándote a ti, puedo contemplar el rostro de Dios, y el rostro es reflejo del alma. Contemplándote, puedo conocer la intimidad de Dios. Todo se queda corto cuando un amigo o una amiga te invita a su casa y la abre de par en par para ti, para que te sientas como en tu propia casa, y te deja entrar, como se dice, hasta la cocina, y te enseña las fotos y te cuenta las historias que encierra cada una, y te cuenta las historias de su familia. Todo se queda corto en comparación con lo que tú, Jesús, has hecho al revelarte. Como en una catequesis con niños que se preparaban para hacer la primera comunión, el sacerdote les preguntó: ¿existe Dios? Todos contestaron que sí. ¿Y cuántos dioses hay? Todos contestaron muy bien: uno. Y entonces les dijo: ¿pero Dios Padre es Dios? Contestaron: sí. ¿Y Jesús es Dios? Sí. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí. Entonces no hay un Dios, hay tres dioses. Y uno de los chavalillos contestó: no, porque son el mismo Dios. ¿Y la Santísima Trinidad?, les preguntó el sacerdote. Se hizo el silencio, un niño levantó la mano y dijo: es Dios por dentro. Dios por dentro. ¿No te parece asombroso? Dios que nos abre no su casa, sino toda su intimidad, sus sentimientos más profundos, unos sentimientos llenos de misericordia, unos sentimientos con los que acoge en su corazón de Dios todas nuestras miserias, todas tus miserias, todas mis miserias. Pero no se queda en eso solamente. Es más asombroso todavía que Jesús nos capacitas para tener también nosotros en nuestro corazón esos sentimientos de misericordia, de acogida con las miserias y con las necesidades de los demás. Jesús, rostro de la misericordia del Padre. La misericordia del corazón de Dios encarnada para hacerse presente ante nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto, en el pan de la Eucaristía, en las palabras de perdón y de ánimo de la confesión, en el agua purificadora del bautismo, en la bendición con las dos manos del sacerdote en el momento del matrimonio, en el óleo santo de la confirmación, del orden sacerdotal, de la unción de los enfermos. Realmente, Jesús, es muy admirable cómo te las has ingeniado para, siendo tan grande, hacerte tan cercano, tan próximo a cada uno, tan íntimo. Hoy en el Evangelio te escuchamos que nos dices: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Todo en tu vida nos habla del Padre. Y nos dices: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Yo he venido al mundo como luz. Así lo experimentó Ana, una chica cuya familia solo practicaba su fe cuando asistía a alguna boda, a alguna primera comunión, a algún funeral. Ella creció y llegó el momento de poder asistir a la catequesis de primera comunión. Y como es una ceremonia bonita, sus padres le apuntaron a la catequesis y estuvo asistiendo durante 2 años. Cuenta que le llamaba la atención cómo el sacerdote miraba a Jesús en el sagrario y comenzó a desear querer a ese Jesús que aquel sacerdote quería tanto. También tuvo en el colegio una profesora enamorada de la Virgen y le contagió su piedad. Los domingos no iba a misa porque sus padres no iban, pero dado el buen recuerdo que tenía de la catequesis de comunión, decidió apuntarse a la catequesis de confirmación.
La incoherencia de vida que veía en el catequista le generó un gran desconcierto, y esto, sumado a las opiniones de sus amigas y a una adolescencia un poco convulsa por la que pasaba, le llevó a caer en la crítica y en el enfado con la Iglesia. Decía yo siempre he sido una persona muy radical para todo. Me gusta que lo blanco sea blanco y lo negro sea negro, y cuando no hay coherencia me repele. Aparte de eso, como era un adolescente, empecé a vivir una serie de cosas que ya no son tan inocentes, y la conciencia me remordía. Hay cosas que da mucha vergüenza confesar, y se unió la incoherencia que yo veía con mi conciencia que me decía que estaba viviendo mal. Algunas de mis amigas empezaron a escuchar grupos de música claramente anticatólicos, cuyas letras eran contra la Iglesia y todo lo religioso, así que yo me empecé a convencer de eso, que yo escuchaba a través de la música. Me venía bien pensar mal de la Iglesia para justificar mi conciencia, y como siempre he sido radical para todo, me metí de cabeza. Comencé un camino de rebeldía fuerte. La verdad es que no era, en absoluto, especialmente feliz y realizada, más bien lo contrario. Era una adolescente que tenía que mostrarse dura y asumía que la vida debía ser necesariamente amarga. Era muy dura con mis compañeros. Tampoco es que diese palizas ni cosas de esas, pero digamos que no dejaba que nadie se pusiese en mi camino. Me encargaba de que si alguien me hacía algo, lo pagase caro. A la gente le daba una especie de miedo mi forma de ser. Además, en esa época había muchos problemas en mi familia. Todo lo que me rodeaba era un poco amargo. También la música que escuchaba transmitía amargura. Pronto mi visión del mundo fue esa, un sitio amargo y oscuro donde todos eran malos y yo tenía que ser lo más, para que nadie me pisase. Eso era un poco lo que tenía dentro, rabia, desesperación. Un día en clase el profesor comenzó a explicar las distintas teorías sobre el origen del universo. No sé a cuento de qué, porque el profesor no había dicho nada de eso. Saqué el tema del Creador y poniéndome de pie comencé a criticar muy duro a la Iglesia. Entonces una chica que había en clase, que era creyente y muy convencida, se levantó y me dijo: «No digas eso, no digas eso, porque Dios sí existe». Y eso me bastó para hacerme pensar. No dijo nada más, no dio más argumentos, pero estuve 3 días sin poder parar de pensar en ello. Y empecé a acordarme de cuando era pequeña y de la experiencia de Dios que había tenido entonces. Y de pronto empecé a echar de menos aquella paz y aquella limpieza que yo tenía cuando era pequeña. Pero no sabía encontrar el camino de vuelta. Me había lanzado de cabeza y no sabía cómo volverme a levantar. Y pidió ayuda a aquella compañera. Le dijo: «Oye, yo quiero creer en Dios, ¿me ayudas?». Ella no sabía si era una broma, si me estaba riendo de ella, si había cámaras ocultas o algo así. Reconoció que no tenía mucha formación y me animó a asistir a unas reuniones con unas religiosas. Y allí estaban, las siervas del hogar de la madre. Desde el principio me trataron como si me conociesen de toda la vida, con mucho cariño. Y todo lo que yo les preguntaba, ellas me lo iban explicando. Ese verano participé en un campamento de jóvenes del hogar de la madre. Me impresionó muchísimo, porque yo nunca había conocido jóvenes así, con esa ilusión, con esas ganas de vivir, con esa alegría, que estaban pendientes de todo el mundo. Yo me había autoconvencido de que ya no existía gente buena. Y allí vi que sí, que existía gente buena. Fue como recuperar otra vez la esperanza. Allí un día en el oratorio, Jesús me habló en mi corazón y me dijo: «Ahora decídete. O sigues por aquí o te vuelves a ir donde estabas. Pero doble vida no». Viendo que la vida que llevaba antes no merecía la pena, me dije: «Me quedo con esta que he encontrado». Comenzó a ir a misa a diario. Sus padres, que no practicaban, pensaron que se había metido en una secta y se escondía de ellos para ir a misa. «Ahora les entiendo», dice. «Fue un cambio muy radical. Ahora lo recuerdo y me río». Un día iba andando por la calle tan feliz para ir a misa y no iba pensando en nada de la vocación, pero de repente me acordé de una cosa que yo hice en una convivencia. Un día en la capilla, rezando, le dije al Señor que si Él quería, que yo me ofrecía para responder por todas las almas que no lo hacen.
Entonces no me dijo nada. Y después de un tiempo, casi un año, iba por la calle y como que me vino ese recuerdo a la cabeza de cuando yo estaba en la capilla diciéndole eso al Señor. Y experimenté que me decía por dentro: pues acepto tu ofrecimiento. Han pasado ya 10 años. Estoy muy agradecida al Señor por haberme sacado de esa oscuridad en la que vivía, y ahora intento ser un testimonio de mi amor por el Señor y transmitir esa ilusión y esa esperanza que pienso que solo Él puede dar de una forma permanente. ¿Cómo entendemos, Jesús, tus palabras escuchando la historia de Ana? Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Una luz que ilumina a través de otras vidas. Aquella compañera de clase de Ana, las monjas que conoció, los jóvenes que participaron en aquel campamento de verano. Una luz que ilumina, que puede iluminar tu vida y la mía. Una luz que puede iluminar tantas vidas a través de la nuestra. Cuando tú y yo sabemos vivir la caridad con los demás. Cuando tú y yo mostramos a los demás la alegría que surge de nuestra amistad sincera con Jesús, rostro de la misericordia del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.